Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro foro virtual con expertos sobre mecánica de rocas. El día de hoy vamos a estar conversando sobre análisis de estabilidad de excavaciones superficiales, casos particulares de estudio en mecánica de rocas. Para comenzar, quisiera hablarles un poquito para los que no nos conocen sobre nuestra institución, el Centro Geotécnico Internacional. Somos una organización que ofrece los servicios de capacitación, asesoría, consultoría y estudios en geomecánica y geotecnia. Tenemos por misión brindar la mejor experiencia en nuestros servicios, aportando valor en el desarrollo profesional y empresarial de nuestros clientes. En la actualidad, em, brindamos ya más de 15.000 cursos, diplomas y programas de especialización. Hemos capacitado a más de 4.000 profesionales de todo el mundo y estos profesionales vienen de más de 80 países. La lista se expande cada semana. El día de hoy contamos con la presencia del señor Cristian Obregón, quien también es nuestro director académico en el programa de Bootcamp de Mecánica de Rocas. El señor Cristian Obregón es geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en Ingeniería de Minas en la Universidad McGill en Canadá. Tiene una especialización en mecánica de rocas y modelamiento numérico con más de 10 años de experiencia en estudios geotécnicos y geomecánicos para proyectos mineros y obras civiles, que incluye el desarrollo de investigaciones geotécnicas de campo, supervisión de ensayos in situ, planeamiento de ensayos de laboratorio de suelos y rocas, diseños, análisis y modelamiento geotécnico de estructuras minerales tales como tajos abiertos, presas de relave, pads de lixiviación, botaderos de desmonte y componentes asociados. Actualmente se desempeña como consultor en temas de geomecánica minera paralelamente se dedica a la docencia en temas de mecánica e ingeniería de rocas. También contamos con la presencia del ingeniero Percy Izuiza. Él es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en geotecnia en España, con más de 10 años de experiencia en empresas mineras con operaciones a tajo abierto, desarrollándose dentro del área de geotecnia, realizando gestión del riesgo geotécnico, con amplios conocimientos en mecánica de rocas y suelos, control de estabilidad de taludes, instrumentación geotécnica, elaboración de diseños geotécnicos de tajos y botaderos, laborando con alto nivel de responsabilidad y capacidad de liderazgo. También contamos con la presencia del ingeniero Diego Navarro, quien nos habla desde México. En el caso del señor Diego, voy a pedirle que nos hable un poquito de su hoja de vida y de su trayectoria. Yo soy ingeniero geólogo e ingeniero minero, egresado de la Universidad de Zacatecas, en México. Eh, Toda mi experiencia ha sido basada en mecánica de rocas, en diferentes empresas, acá en México, desde Grupo Frisco, Agnico, Fresnillo, PLC, First Majestic, Diabras y actualmente en Grupo México como subgerente de mecánica de rocas, con experiencia en diseño, modelado, análisis numérico de obras subterráneas, también de taludes en empresas como Calidra, algo también para Peñoles, y algunos otros trabajos también en Tajos, ¿no? Tizapa y algunas otras canteras. Entonces, básicamente, de manera general, esa es mi experiencia. A continuación, vamos a dar inicio al evento o a la parte principal de nuestro evento, donde vamos a seguir la siguiente dinámica. Los expertos iniciarán el foro respondiendo preguntas enviadas previamente por ustedes, los participantes, y también tendrán la oportunidad de hacer preguntas en el chat a medida que vamos avanzando sin ninguna limitación. Pueden ir comentando a medida que vamos respondiendo las preguntas. También
vamos a tener un espacio al final donde pueden hacer preguntas que quizás no se hayan mencionado y eh, quisieran agregar a esta conversación. ¿Ok? Para hacer las preguntas pueden utilizar el chat de Zoom que tenemos disponible. Para iniciar, vamos a arrancar con el tema de análisis de estabilidad de excavaciones superficiales y vamos a tratar las siguientes dos preguntas. ¿Qué principios rigen el sostenimiento dinámico y cómo se aplican en la práctica? Cuando escucho el término sostenimiento dinámico, automáticamente pienso yo en un ambiente subterráneo. Así que no me cuadra muy bien, o tal vez no podría comentar extensamente sobre el uso de sostenimiento dinámico en superficial, o al menos la experiencia limitada que he tenido no se ha dado en ese campo. Entonces, sostenimiento dinámico, el uso de pernos dinámicos, sería un poquito más compatible con ambientes subterráneos. Tal vez exista aplicaciones específicas en superficiales, pero no hemos tenido la oportunidad de ver esos casos en específico. La primera pregunta, el sostenimiento dinámico, como lo mencionó, se aplica bastante en las minas subterráneas, sobre todo cuando tenemos eventos sísmicos o zonas con posibilidad de estallamientos de roca o de alta liberación de energía. Pero no sé si aquí ellos estaban atribuyendo a la utilización de mallas, sí, alta tensión, o ya sea de cualquier marca, Macaferri, Geobrug, que a lo mejor que nos puedan dar una mayor cantidad de absorción de energía o de elongación de este material que pueda funcionar como un tipo de sostenimiento dinámico, ¿no? No sé si a eso se refiere. En el caso de las minas subterráneas, pues va a depender mucho el utilizar este tipo de soportes dinámicos de la cantidad de energía que nosotros queremos retener o mantener, ¿no? ¿Cuáles son las últimas innovaciones en software para el análisis de estabilidad de taludes? El uso de softwares en la geotecnia en general siempre lo debemos tomar como una herramienta, ¿cierto? Y el mensaje claro cuando estudiábamos estas cosas era dedicarle importancia a los inputs que requiere cada modelo, entender las limitaciones del método y las ventajas también de ello. Con respecto a innovaciones o cosas nuevas, específicamente con el desarrollo de software en el mundo del modelamiento, me gustaría tal vez resaltar el uso de los modelos de fracturas discretas, los famosos DFN. Tuvimos la oportunidad de trabajar con esos modelos desde el máster y encontramos un mundo nuevo en el sentido en que cómo se distribuían o cómo se representaban las estructuras del macizo rocoso bajo este tipo de método, ¿no? Y si recordamos entonces que las estructuras menores, las discontinuidades, se representan típicamente de forma implícita a través de un GCI, por ejemplo. La ventaja que traen los DFNs o modelos de fracturas discretas es que nos permiten representar espacialmente, tridimensionalmente, las discontinuidades menores, los famosos joints, de forma explícita. ¿Ok? Y la ventaja de estos modelos de FN es también que atacan el problema desde un punto de vista probabilístico, desde un punto de vista estocástico, generando diferentes realizaciones y cada una de esas realizaciones honra los datos de distribución de persistencia, orientación, etcétera, etcétera. Entonces, algo que queda ahí en el tintero para explorar más según vengan las preguntas, pero me quedaría con ese mensaje de los modelos de FN. El mensaje final es, los modelos de FN agregan realismo a la representación del macizo rocoso y ese realismo hace que podamos reducir el conservadurismo, si es la palabra en español correcta, dentro de nuestro diseño, ¿no? Y al reducir el conservadurismo o ser menos conservadores, pues hay una ventaja de optimización. Entonces, ese es el mensaje con respecto al uso de los software. Hay ciertos software comerciales para DFN y también hay algunos que se encuentran en el mundo de la academia, algunos software que han sido desarrollados por parte de investigaciones a nivel de posgrado y que sí son comerciables, ¿de acuerdo? Pero existen algunas opciones en el mercado si queremos hacer modelos de FN o de fracturas discretas. Estoy de acuerdo con él en lo que menciona de que los softwares son
una herramienta, ¿verdad? No lo son todo. Creo que hay que aplicar mucho. En lo particular me enfoco en cuestiones estructurales, ¿sí? Análisis tridimensional de las estructuras. Para mí lo básico, que es un levantamiento estructural, es parte fundamental de estos análisis, que con el software nos va a dar una herramienta mayor para poder determinar el resultado, ¿no?, de nuestro análisis, ya sea para taludes o para la mina subterránea, ¿no? Creo que son muy útiles, pero no hay que perder la base, que son los mapeos estructurales, ¿no? Eso es principal, la interpretación, no dejar de lado lo que está pasando actualmente, ¿no?, con otras actividades, tal vez de la vida cotidiana, en las que usamos más herramientas digitales, softwares, que la aplicación del conocimiento, ¿no?, que es la interpretación de los posibles comportamientos que podamos tener, y a esto complementarlo con los software, ¿no?, mediante la probabilidad o los análisis, como lo mencionó, de elementos finitos, de discontinuidades, etcétera, ¿no? Entonces, son útiles. También soy de la idea de iniciar con análisis 2D para posteriormente utilizar los softwares 3D y poder tener mayor certeza, ¿no?, de lo que estamos nosotros obteniendo como resultado. ¿Qué técnicas de mejoramiento son más efectivas para estabilizar taludes en diferentes condiciones geotécnicas? En el caso de las técnicas de mejoramiento, va a depender del tipo de material o terreno en el que estemos. Podemos utilizar los cables. Muchas de las ocasiones no ocupamos ni un soporte más que modificar el ángulo de inclinación de nuestros bancos, en el caso de los tajos, ¿sí? Y con eso podemos estabilizar un poco mejor el área, ¿no? Aunado a las características que nosotros apliquemos, o más bien a los factores de barrenación, explosivo, la subbarrenación, etcétera. Entonces, ese es otro factor que nos puede ayudar a estabilizar nuestros taludes, ¿no? Ya si no logramos tener eso, voy a poner un ejemplo en una mina, tenemos una mina en España en la que se ve afectada por una zona de falla, ¿sí? Entonces, el diseño original, cuando se realizaron esos tajos por la empresa anterior, o esos taludcitos, no consideraron lo estructural, entonces se desprendieron las zonas de la falla en la parte sur del tajo, ¿no? Entonces, es aquí una técnica de mejoramiento que estamos en procesos de utilizar. Una es el rediseñar los bancos. Dos, puede ser, en ese caso, por ejemplo, la instalación de cables en conjunto con malla de alta tensión, aunado a un concreto instalado previamente, igual calculado dependiendo el factor de seguridad que nosotros requiramos, o en su defecto hasta podemos instalar aviones, ¿no? Pero aquí a lo que voy es que va a depender mucho del tipo de zona en la que estemos trabajando. Podemos tener algunas, no sé cómo le llaman en Sudamérica, pero algunas como barreras dinámicas que ponemos también con mallas en algunos taludes carreteros para poder contener material que pueda estar rodando, ¿no? Desde la parte superior del talud. Entonces, esa sería mi aportación en estos dos puntos. La pregunta habla sobre métodos de estabilización. Yo lo voy a atacar desde el punto de vista de la minería, obviamente, que es mi campo, minería superficial específicamente, ¿sí? Y bueno, hay diferentes métodos de estabilización que utilizamos. Podemos descargar el talud, hay métodos de unloading, podemos implementar un buttress, podemos implementar un step out. Todo está relacionado con qué tanto facilidad tengamos desde el punto de vista operativo, ¿no? Y la segunda pregunta habla también sobre el diseño. El diseño tiene que considerar la fase inicial de caracterización, esos ensayos, esos logueos, el procesamiento y análisis de esos datos, pero eso mismo también tiene que ver hacia el futuro y considerar la fase de implementación. O sea, de nada nos sirve hacer un diseño para bancos triples cuando operativamente no se tiene el equipo de perforación para realizar tales diseños, ¿no? Entonces, tiene que haber todo un flujograma y conversar bien todas las fases y no estar en silos. Hay muchas técnicas para estabilizar los taludes. No hay en realidad una receta, no existe una receta.
depende mucho de cuáles son los riesgos que tú tienes en tu operación, ¿no? Hay que identificar primeramente cuáles son los riesgos críticos, ¿no? Puede ser el tema de agua, puede ser el tema de la calidad del propio macizo rocoso, puede haber un tema estructural, y tiene que evaluarse todas esas condiciones para poder definir un método de estabilización. Como lo dijo Cristian, me parece, podemos, si se puede, lo mejor es tender los taludes, ¿no? Llevarle un ángulo más echado, por decirlo de alguna manera, y eso te va a garantizar obviamente que el desprendimiento o el deslizamiento de talud tenga menor probabilidad, ¿no? Y también menor consecuencia. Sin embargo, muchas veces esto no es posible, ¿no? En minería tenemos limitaciones principalmente de permisologías, ¿no? Tenemos una huella de cada componente, de cada tajo, ¿no? Que nosotros debemos realizar nuestra operación dentro de esta huella porque contiene permisos ambientales, permisos operativos, y el desafío, pues, es para poder profundizar, porque normalmente, no siempre, a mayor profundidad podemos recuperar un mayor mineral. Entonces ahí está el reto de los geotecnistas, cuánto más podemos optimizar los taludes o ponerlos de alguna manera, por llamarlo, parar los taludes, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no? Para esto nosotros debemos de tener toda la información, de conocer bien nuestro macizo rocoso, saber bien las características geomecánicas de la roca, ¿no? Y podemos, teniendo esa información, podemos determinar cuál técnica sería más efectiva para estabilizar el talud, ¿no? Podemos, de repente, si solamente tenemos condiciones de roca suelta, podemos poner estas mallas flexibles. Si tenemos condición de humedad, podemos bajar el nivel piezométrico mediante perforaciones o métodos de presurización. Si tenemos problemas de cavidades, por ejemplo, ahora es muy común que en las operaciones mineras que anteriormente se han explotado a minas subterráneas, hoy en día se estén explotando a tajo abierto, ¿no? La interacción con las labores subterráneas es también muy importante tenerlo en cuenta, y es porque esto puede producir subsidencias en los taludes, ¿no? Y para esto podemos, desde tener bien mapeado el modelo de vacíos a través de repente de la geofísica, hasta hacer perforaciones de investigación y voladuras para poder provocar la subsidencia y posteriormente rellenarlo, ¿no? Entonces, no hay una receta, hay que hacer toda una evaluación para poder determinar cuál sería el método, ¿no? El mejor método para estabilizar esa condición de talud. ¿Qué factores clave deben considerarse en el diseño de taludes para minería a cielo abierto? Factores clave para mí, como lo mencioné, uno es la geología estructural, creo que es importante. Otra es la geología regional, ¿sí? Soy de la idea de primero analizar lo macro, que es la geología regional, y después irnos a lo micro, ¿no? Entonces, con esto como base, podemos realizar combinación de metodologías tanto empíricas, en las que nos involucran valores muy sencillos de inclinación, altura de los bancos y ángulo final del talud, para poder determinar algún factor de seguridad, ¿no? ¿Cuál podría ser? Y esto compararlo o empatarlo, mejor dicho, con el uso del software. Pero todo esto que estoy mencionando yo va a estar dado totalmente de la mano de la geología estructural, que es para mí, sigo diciendo, una clave, un factor clave, y las propiedades físicas que tiene la litología, ¿no? Entonces, para mí esos son los principales. Aquí ya dentro de un diseño de taludes, pues se involucra también el tipo de maquinaria que se va a utilizar, la cantidad de volumen o material que se quiere mover, como parte de la producción para cumplir con los costos o el ingreso de capital. Entonces sería considerar también ese otro factor, ¿no? Que regularmente también se utiliza el equipo, la dimensión del equipo de barrenación que se tiene a disponibilidad para hacer un diseño de un tajo, ¿no? Y a partir de eso, hacer
toda la ingeniería correspondiente, ¿no? Me gustaría acotar la cantidad de los datos y la suficiencia de los datos. Hemos tenido largas conversaciones con los grupos y hemos hecho el engagement también con otros grupos sobre cuándo la data es suficiente para pasar de una etapa a otra, ¿no? Cuando pasamos de prefactibilidad a factibilidad, cuánta data nos da la suficiente confiabilidad en que ese modelo es lo suficientemente maduro para que pase a aprobación por los reguladores y pueda implementarse. Y eso depende mucho de las características locales del sitio. Y haciendo referencia al compañero anterior, entender la geología regional, entender la geología local, entender la estructural. Obviamente yo no soy geólogo estructuralista, pero tenemos geólogos estructuralistas en el equipo que nos proveen de esa información, que hacen la interpretación de esa información y que continuamente van actualizando esos modelos estructurales conforme avanzamos en el MINAVE, conforme vamos haciendo más investigación geotécnica para las diferentes fases y pushbacks. Con eso me quedaría con la importancia de la caracterización geomecánica para informar bien ese diseño, para que sea un diseño robusto y a la vez resiliente, que se pueda adaptar cuando encontramos cosas que no esperábamos, una estructura, por ejemplo, mayor que corta varios bancos y cuando necesitamos implementar alguna actividad de corrección para poder seguir minando seguramente en los bancos inferiores, pero me quedaría con ese mensaje, la calidad de los datos y bueno, la cantidad de los datos sigue siendo tema de discusión. No tengo una respuesta universal sobre cuántos datos debemos tener para tener esa suficiente confiabilidad, pero eso queda abierto a discusión y hacer el engagement con el dueño de la mina, ¿no? Los stakeholders, los consultores, los operarios y tener un consenso en esa mesa de discusión. Como lo dijo Cristian, la data es sumamente importante, la cantidad de información que tenemos, porque eso va a decirnos con qué confiabilidad estamos diseñando, ¿no? Y la confiabilidad, pues, es lo primordial, ¿no? Entonces, ahora no hay un consenso de cuál es la cantidad de información, qué información debemos tener, sobre todo en la cantidad para poder decir que estamos en cierta confiabilidad. Sin embargo, hay criterios que se deben de considerar principalmente. Yo diría que los factores clave sería tener un modelo geológico, ¿no? Es importante conocer la geología, ya sea a través de un modelo litológico, de alteraciones. Es importante tener un modelo estructural, ¿no? Es importante tener un modelo hidrogeológico para conocer las condiciones del agua en el terreno. Es importantísimo tener un estudio de peligro sísmico. Debemos de hacer las evaluaciones de estabilidad de los diseños que soporten, pues, los sismos que se puedan presentar en un largo plazo, inclusive, ¿no? Debemos de conocer también cuál es la respuesta del macizo rocoso ante las vibraciones que se tiene en la operación, ¿no? Podemos tener un estudio de Cross-Hole para poder determinar también cuánto sería el diseño o cuál sería el diseño correcto que puedan soportar estas vibraciones o cómo sería la metodología inclusive de las voladuras, ¿no? Si es necesario realizar precortes u otros controles, ¿no? ¿Cómo influye la interacción roca-estructura en la estabilidad de taludes en obras de infraestructura? Voy a hablar desde mi experiencia en minería, ¿no? En minería nosotros tenemos infraestructuras que nos permiten seguir el proceso de la obtención de la materia prima o del mineral, ¿no? Entonces tenemos plantas, tenemos pozas, inclusive campamentos, ¿no? Es importante que se considere la calidad del macizo rocoso sobre donde se va a cimentar estas infraestructuras. Ahora, estas infraestructuras pueden tener, en el caso de minería, pueden tener vibraciones, como lo es una planta, ¿no? ¿Cómo influyen estas vibraciones al respecto de la estabilidad de taludes? Tenemos que evaluarlo, ¿no? Por eso es importantísimo lo que les mencionaba anteriormente, conocer un poco la
respuesta del macizo rocoso ante las vibraciones, ¿no? Tenemos también pozas, por ejemplo, pozas puede ser desde 5.000 metros cúbicos hasta más de 100.000 metros cúbicos, ¿no? Entonces, si nosotros no garantizamos la correcta impermeabilización de estas pozas, el agua pues, puede afectar a los macizos rocosos si es que hay alguna fuga, ¿no? Y es importante sí tener en cuenta de que cuál sería el efecto ante una fuga de agua en esta poza, ¿no? Y tendríamos que evaluar de repente los taludes hasta en condiciones saturadas, ¿no? Y obviamente tener otros controles ya un poco más reactivos como instrumentación que nos permitan monitorear cuál es el desplazamiento de los taludes donde se encuentran estas infraestructuras. Miren, la mecánica de rocas tuvo un gran empuje históricamente por la falla de estas presas históricas de Malpasset y Bayonne, ¿no? Una en Francia y otra en Italia. Entonces ahí, bueno, en esa época eran presas de concreto, así que si revisan la forénsica que se hizo para esos proyectos, van a encontrar que la causa de la falla tuvo que ver con una falta de conocimiento de la geología, específicamente del estructural para esos sitios, ¿no? Entonces eso solamente revela, tal como menciona el compañero anterior, que entender el contexto geológico estructural local donde se asienta la estructura es crítico, ¿no? Y eso es parte de la caracterización que se haga, ya sea por medios de perforación, métodos directos o métodos indirectos de geofísica, etcétera, etcétera. Ok, pasando esa historia, lo siguiente es, desde mi humilde punto de vista, la interacción macizo rocoso estructura en una superficie plana es netamente un problema de resistencia al peso muerto, ¿no? Entonces la estructura ejerce un peso muerto sobre la estructura, sobre el macizo rocoso, y los soportes deben tener determinada resistencia para soportar dicho peso muerto. El problema de estabilidad de taludes está íntimamente relacionado con una resistencia al corte, que es distinto. Ahora, la estructura puede estar cerca al talud y favorecer, incrementar las fuerzas desestabilizadoras, sí, y ahí sí afectaría la estabilidad de ese talud. Tal vez me enfocaría más en qué tanto el posible deslizamiento o fallo en nuestros taludes pueden afectar a nuestras infraestructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener, no sé, casos como en algunos lugares, ya sea en Australia, acá mismo en México, en algunos otros lugares donde tenemos infraestructura, las oficinas de operación, de mina, mismos caminos, ¿no? En una ocasión me tocó que por un mal diseño de un tajo, una rampa de acceso, tuvimos que modificarla por no tener contemplado esa infraestructura, ¿no? Desde el inicio. Entonces, yo me enfocaría en qué tanto nos influye algún fallo en nuestro talud en la infraestructura, ¿no? Entonces, para esto, involucra el diseño, el tipo de soporte o sostenimiento que debamos aplicar, el monitoreo, como se mencionaba anteriormente, con ya sea GPS o telemetría, o monitoreo con radares, con cualquier extensómetros, aunque sea, también podrían aplicarse, piezómetros para medir si tenemos presencia de agua, por ejemplo, en las presas de Jales, ¿no? Ver cómo están nuestros niveles de agua, cosas de monitoreo. Yo me enfocaría, ¿no? Que sería cómo podría afectarnos la inestabilidad en algún talud hacia nuestra infraestructura, ¿no? Y si eso lo contemplamos dentro de nuestro diseño o de nuestro modelado inicial. ¿Y qué parámetros geotécnicos son críticos para modelar y analizar la estabilidad de taludes en roca? Bueno, los parámetros de resistencia, ¿no? Es importantísimo conocerlos, cuál es la cohesión, cuál es la fricción de la roca, ¿no? Y dependiendo también de cómo lo quieras modelar, ¿no? De qué análisis quieres realizar. Si quieres realizar un análisis de estabilidad con equilibrio límite, quieres realizar un análisis de estabilidad de fuerzas de malformación, en este último caso tendrías que conocer los parámetros elásticos de la roca, ¿no? El módulo Young, el módulo de Poisson,
Ahora, es muy importante entender también, no solamente poner estos parámetros en los software que te permiten hacer las evaluaciones de estabilidad, sino cómo ingresas estos parámetros, cuál es tu criterio para ingresar estos parámetros, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con parámetros críticos y mis palabras claves aquí que voy a resaltar es parámetros geotécnicos críticos para la estabilidad de taludes. Entonces, tal como les decía, el problema de estabilidad de taludes, suelos y rocas es un problema de resistencia al corte, ¿ok? Y la componente clave ahí va a ser estimar la resistencia al corte del macizo rocoso, que lo logramos hacer mediante métodos empíricos. Lo único que logramos ensayar en el laboratorio son los especímenes de probetas de cores que logramos tomar en la etapa de caracterización. Y a partir de esos ensayos del laboratorio, uniaxiales, triaxiales, corte directo, etcétera, etcétera, buscamos escalar esas propiedades estimados del macizo rocoso. ¿Okay? Y ese escalamiento de propiedades es empírico y podemos tener largas conversaciones de qué tan representativo es eso o no. Algo que me gusta, que me ayudó mucho para entender toda la transformación de información es pensar que todo comienza desde la toma de datos. ¿Okay? Un valor de UCS de 120 megapascales, ese es un dato. Pero es el conjunto de datos, ¿de acuerdo?, que crea información. El conjunto de datos interpretado en un contexto, UCS 120 megapascales, más litología caliza, más grado de alteración. El conjunto de datos crea información, la información acumulada crea conocimiento y es con conocimiento que se toman las decisiones. En este caso, la decisión de implementar un determinado diseño. ¿Okay? Entonces, es bueno siempre entender el ciclo de cuál es el punto de inicio, cuál es el punto final, de tal manera que entendamos toda la cadena de valor. Entre más información tengamos, mejor va a ser nuestro análisis, nuestra interpretación, ¿no? Los parámetros de la información, desde una resistencia, la compresión en la roca, un PLT, cualquier información que podamos tener, desde análisis hasta de Packers, de análisis para resistencia de poros, cualquier cosa que podamos nosotros obtener va a ser de utilidad para nuestro diseño y nuestro modelamiento, ¿no? Pero entre más información tengamos, mayor va a ser nuestro análisis, ¿no? ¿Qué metodologías modernas se utilizan para evaluar la estabilidad de taludes y garantizar la seguridad? Independientemente del software que utilicemos en la etapa de diseño, los métodos que utilicemos en ese diseño va a tener data limitada y con esa data limitada se tienen que hacer supuestos, ¿de acuerdo? En función de la experiencia de X y persona, grupo de personas, un consultor o una empresa consultora. Entonces, el diseño siempre va a tener incertidumbre, ¿de acuerdo? Y esa incertidumbre está ligada a la falta de confiabilidad, porque no tenemos información limitada, básicamente. Entonces, tenemos que añadir diferentes capas de protección, ¿sí? Diferentes capas de redundancia para asegurar que nuestro minado en fase operativa sea seguro. Y una de nuestras primeras líneas de defensa va a ser justamente nuestro sistema de monitoreo, instrumentación y monitoreo. Entonces, ¿cómo aseguramos la seguridad tanto para el personal de piso, los que trabajan en el working bench, como de las maquinarias y las estructuras anexas que puedan estar con un buen sistema de monitoreo? Ahora, no es solamente tener el carro, sino también saber cómo manejar el carro. Y para eso tenemos que linkear nuestros sistemas de monitoreo con nuestros planes de acción y respuesta. O sea, ¿qué vamos a hacer si observamos un movimiento acelerado, un movimiento rápido de determinada estructura, determinado talud? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, podemos tener todo el mejor deployment y más agresivo sistema de monitoreo que tú quieras, pero necesitamos tener claro cuáles van a ser las acciones a seguir. Metodologías, hay muchas metodologías, tanto a nivel de diseño
como ya a nivel de control propio del terreno, ¿no? Ya, pero un poco para ahondar en estas metodologías, ahora se están dando mucho los software en 3D, ¿no? Como el Slide ya tiene su paquete 3D, el Plaxis, otro software que he visto también en el mercado que se está utilizando ya para la versión de estabilidad es el Midas, ¿no? Son software que procesan muy rápido la información. Sin embargo, si tú no tienes una buena data, no has sabido de alguna manera discretizar la información, te puede salir cualquier cosa, ¿no? En la evaluación. Ahora, de una manera ya se podría decir reactiva es el monitoreo geotécnico, ¿no? El monitoreo geotécnico es muy importante para poder nosotros tener de alguna manera el conocimiento día a día y cómo va el desplazamiento de nuestros taludes, ¿no? Respecto al monitoreo geotécnico, tenemos pues desde hitos topográficos que se miden en campo con el GPS diferencial, prismas reflectores, estoy hablando respecto para medir los desplazamientos, tenemos también los radares, ¿no? Hay una variedad de radares en el mercado, los CIVI, los Ground Pro, tenemos también ahora el INSAR, ¿no? Muchas empresas mineras ya están utilizando este monitoreo, sobre todo para hacerle seguimiento a los desplazamientos en las presas. Pero para mí más importante que el monitoreo geotécnico sigue siendo las inspecciones en campo. No hay como las inspecciones de campo. De hecho, en minería tenemos ingenieros dedicados al 100% a realizar inspecciones en campo. Ha ocurrido muchas veces que por más instrumentación moderna que utilicemos, no hemos detectado ciertas condiciones que se iban generando para poder proactivamente evitar un deslizamiento con una catástrofe, ¿no? Muchas veces se han detectado en campo subsidencias, se han detectado algunos agrietamientos que no han sido detectados por las instrumentaciones, ya sea por la posición del propio elemento de monitoreo o la ubicación de los elementos de monitoreo, ¿no? Entonces la inspección en campo no va a pasar de moda, ¿no? Eso siempre tiene que considerarse. Bueno, yo entiendo que esto para otro rubro, para carretera, tal vez no se pueda dar, ¿no? Entonces ahí sí es importante apoyarse con la instrumentación, específicamente el tema del INSAR, ¿no? El monitoreo satelital. Lo que yo sí me gustaría más ahondar es en los protocolos, ¿verdad? De acción o de reacción ante algún evento, ¿verdad? Que podamos tener. ¿Qué hacer con esta información? Hablaban hace rato de modelos sísmicos. En el caso de los modelos sísmicos, si tenemos ya detectado o detectadas zonas con probabilidad de eventos de ciertas magnitudes que nos puedan generar algún daño con el estadístico, pues podemos generar un protocolo en el que establezcamos a partir de cierta magnitud, ¿sí? de eventos, no sé, voy a hablar al aire, de 1 a 1.5, tenemos que evacuar el lugar, parar actividades, dejar a que pasen las réplicas si tenemos ahí algunos tremores. Entonces, para mí es como lo mencionaron, utilizar la información tanto de monitoreo satelital, monitoreo con radares, monitoreo en campo, de cualquier tipo de monitoreo que tengamos, aplicarlo para tener protocolos que nos ayuden a garantizar, uno, la seguridad del personal, dos, la seguridad de las instalaciones y tres, la continuidad de nuestras operaciones, ¿no? Tanto en mina subterránea como en tajos, ¿no? Para mí es eso, ¿no? No andaría más en qué metodologías, ya las mencionaron. Yo me enfocaría en poder garantizar protocolos que nos ayuden a actuar ante ciertos eventos, ¿no? ¿Y de qué manera el ángulo interno de fricción de las rocas impacta la estabilidad de excavaciones superficiales? Un tema de opiniones personales. Obviamente yo no creo que la roca en sí tiene fricción. La fricción no se moviliza en la roca como en matriz. La fricción se moviliza cuando hay desplazamiento.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un mol Coulomb y pensamos en los parámetros cohesión y fricción, no es cohesión y fricción, es cohesión y luego fricción. Cuando la cohesión se rompe, ¿sí?, comienza a actuar. La fricción, no actúan ambos a la vez, o al menos es el entendimiento que tenemos, humilde entendimiento que tenemos. Entonces se moviliza la fricción cuando hay movimiento, no cuando está en estado estático. La componente en sí de resistencia que tiene una roca, antes de que se cree el plano macroscópico de falla en un UCS, es netamente primero romper la cementación de los granos y luego movilizar esa fricción cuando se crea esa superficie de falla. Entonces, ahí un poquito de concepto. Entonces, claro, la característica principal de la roca como matriz que involucra o que tiene impacto en la estabilidad en la estructura va a tener que ver con su resistencia. Y la resistencia de la roca la podemos caracterizar desde el punto de vista de compresión, simple, confinada o no confinada, y de tracción o de tensión, como quieras llamarlo. Y asimismo el mecanismo por corte. Entonces hay tres mecanismos que caracterizar de la roca: compresión, tracción y corte, y dependiendo de determinados mecanismos, determinadas estructuras, un mecanismo va a ser el factor más gobernante que otros. Tal como mencionamos en taludes, el mecanismo es esencialmente corte. En el caso de subterránea, para la excavación de esos stops o rebajes, creo que le llaman en México, Diego me corregirá. Entonces ahí sí se puede producir relajación de las cajas, ¿cierto? Entonces ahí el mecanismo, el factor gobernante del mecanismo de falla está ligado a la resistencia a la tracción, ya no hay corte o no hay compresión. Entonces hay que entender bien el mecanismo de falla, ¿de acuerdo? Para asociarlo a qué parámetro crítico necesitamos caracterizar de la roca y por ende el macizo rocoso. Yo en las evaluaciones de estabilidad lo he utilizado así para poder hacer evaluaciones de tipo de fallamiento, ya sea fallamientos planares, en cuñas, por vuelco, ¿no? O sea, los valores de fricción lo he utilizado para las discontinuidades, ¿no? O para las fracturas que tiene la propia roca, ¿no? Y conociendo ya estas propiedades tanto de ángulo de fricción como cohesión de las discontinuidades, podemos modelar pues con estos software del SLAI, por ejemplo, ¿no? Software bastante simples. Podemos modelar cuánto es el factor de seguridad o la probabilidad de falla que ocurran de este mecanismo, ya sea planar, en cuña o pues ese está más enfocado, como lo mencionó ahorita, en la Persia, a las cuestiones de las estructuras, las discontinuidades. No está enfocado, como también lo mencionó Cristian, como una característica propia de la roca, ¿no? Sino es una característica que te va a dar una discontinuidad, o en el caso de una roca que ya falló, ¿no? Entonces, eso es mi comentario. Es importante, como lo mencionaron, con los análisis de tipos de falla o de fallo, ¿no? Con cualquiera de los software, con DIPS, Slide, con cualquiera de esos software que te piden como características esos datos, ¿no? De cohesión y ángulo de fricción, pero de las estructuras, no de la roca, ¿no? ¿Cómo identificar y evaluar las discontinuidades y fallas más críticas en un macizo rocoso? Esto es simple, ¿no? Haciendo un mapeo, ¿no? Hay que ir al campo, hay que tomar datos de las discontinuidades. Es cierto que ahora se puede hacer también a través de ciertos software, ¿no? Pero no puedes tomar los valores, por ejemplo, del relleno, ¿no? La rugosidad, y necesariamente tienes que ir al campo. Identificas a través del mapeo todas las discontinuidades que se pueden observar y posteriormente hacer un tratamiento con esa información. Como lo mencionó Diego, puede ser en el DIPS. El DIPS tiene ahí un módulo para que te pueda identificar cuáles son los posibles modos de fallas que puedan ocurrir. Luego, identificando el modo de falla que puedan ocurrir, ya sea planar o en cuña, por ejemplo, ya tú te vas a los software respectivos, si es planar, el rock plan, estoy hablando del rockside, o si es en cuña, el swedge, teniendo las propiedades de resistencia de estas discontinuidades,
puedes modelarlo y obtener un factor de seguridad, ¿no? Y con este factor de seguridad tú puedes determinar qué tan crítico o no son estas estructuras que se han generado por las discontinuidades. Algo que me olvidaba, es importante cuando tú tienes toda la información de las discontinuidades y el DIF te arroja cuáles son las posibles modos de fallas que pueden ocurrir. Es importante determinar cuál va a ser tu tolerancia a que se den estos modos de falla. Es decir, puedes considerar, para mí va a ser crítico sobre un 10%, de una probabilidad del 10%, una probabilidad del 20% que ocurra este modo de falla, y lo puedes analizar con los software siguientes. Bueno, eso es lo que normalmente se hace para evaluar estas discontinuidades en minería, ¿no? Claro, la caracterización de estas estructuras a nivel de diseño viene por parte de nuestros sondajes, ¿no? Core orientado, el registro de televisores, televiewers, acústico, sónico. Y en la etapa operativa, obviamente, el mapeo estructural, tal como se mencionó. Ahora es interesante porque dependiendo de los protocolos que tenga cada mina, hay algunos que, por ejemplo, determinados SPMPs que puedas tener, no te permite tener acceso directo al banco, ¿no? Y por un tema de seguridad, pero dependiendo del nivel de riesgo también que quiera tomar la operación. En esos casos, creo que la fotogrametría ha devenido en una tecnología maravillosa, ¿no? Para poder hacer este mapeo estructural. Y existen diferentes, obviamente, softwares, proveedores, pero la fotogrametría en sí se puede hacer maravillas con ello. Creo que nos ayuda mucho a complementar, ¿no? Este mapeo estructural. Luego de esto, luego de la caracterización, la toma de datos, la identificación de esas estructuras en orientación, persistencia, tal como mencionaron, hacer el análisis cinemático, ¿no? Hacer el análisis estereográfico de estas estructuras para ver su interacción con la orientación de ese talud. No voy a mencionar softwares en específico o casas de software en específico, cada uno es libre de escoger quien desean que sea su proveedor, pero en términos generales, pues sería el análisis cinemático o estereográfico que deberían hacer para ver la interacción de las estructuras con la orientación del talud. Bueno, ya comentaron todo, creo. Solo lo único que a lo mejor yo agregaría en la primera pregunta, igual ir de lo macro a lo micro. Durante nuestros estudios de prospección, geología, inicial antes de nuestras operaciones, tal vez, esos son importantes, nos ayudan a atender una tendencia de geología regional, nuestras fallas mayores, y la geofísica, ¿no? Que también se hace de manera inicial en los proyectos de exploración. Entonces eso sería una forma inicial tal vez de identificar fallas mayores, ¿no? Ya después con los que ya mencionaron los compañeros, ¿no? ¿Y qué estrategias innovadoras existen para mitigar la caída de rocas en zonas de patrimonio cultural? Bueno, yo creo que acá, no sé, desconozco si hay algo diferente a las barreras que se colocan, ya sea en carreteras o en taludes de minería, diferente a los que hay en la zona de patrimonio cultural, pero podemos volver a lo que estaban hablando al inicio, la malla dinámica, muros de seguridad, hasta si es que no hay mucha, si es que ya no tienes mucha distancia, tú puedes poner barreras rígidas, muros de concretos, y un montón de sistemas de contención. No hay ahí no hay una receta de qué de colocar. Depende mucho de la condición que se encuentre el talud, si es parado, si es echado, el tamaño de los bloques de rocas que pueden caer. De repente con una barrera dinámica no vas a poder contener esos bloques, vas a tener que entrar a perforar y poner bulones, qué sé yo, ¿no? Pero hay un montón de metodologías para poder mitigar las caídas de roca, ¿no? En los tajos, algo que se hace cuando la roca es un poco bien fracturada, por ejemplo, lanzamos concreto, ¿no? Lo que llaman acá en minería subterránea el chocre, ¿no? Chocreteamos todas las paredes y esto nos ayuda un poco a cerrar estas brechas y que se mantenga estable por la propia cohesión que se ha generado, ¿no?
Algo que sí me gustaría resaltar en este pequeño espacio es, por ejemplo, para el diseño de esas barreras dinámicas, necesitamos tener un referente de cuánto va a ser la energía de impacto, ¿cierto? Porque van a haber mallas de diferente energía de impacto. Entonces, vamos a utilizar un modelo, ¿ok? Un determinado software para modelar esa caída de rocas y ver, ¿no? Dependiendo de la altura, dependiendo de cuál es el source, cuál es el punto de origen, cuál podría ser el rango de esos valores en kilojoules, megajoules de esa energía de impacto a ese determinado punto en la barrera. Y nuevamente lo que quiero llamar a su atención es que ese modelito, por simple que es, cliquear aquí, allá y salen resultados, necesitan valores inputs. Entonces, esos coeficientes de restitución que se necesitan para ese modelo de caída de rocas, ¿cuánta confiabilidad tenemos en esos inputs, ¿no? Y nuevamente, ¿cuánta confiabilidad le podemos dar en esos resultados? Entonces, simplemente para dejarles con eso en la cabeza y pensar justamente en la confiabilidad del modelo o como quieran ver el vaso, medio lleno, medio vacío, la incertidumbre del modelo. En el caso de la segunda pregunta, voy a poner un ejemplo, la ciudad de Zacatecas, acá en México, es una zona que es patrimonio cultural de la humanidad y que a lo mejor ha tenido algunos daños, no por tanto deslizamiento de rocas, de, de cerro, de taludes, sí han tenido colapsos de carreteras por estas razones, pero aquí lo que mencionaría yo es la importancia de análisis y de información. Sí, seguimos con lo mismo, de monitoreo, ¿verdad? En este caso, esta ciudad, pues una ciudad que tiene más de 500 años de antigüedad, con interacción de materiales no consolidados, que cuando se saturan, en el caso de temporada de lluvias, tienden a desprenderse, ¿no? Los taludes o hay conglomerados que pueden tener deslizamientos. Entonces, aquí lo importante, creo yo, en el caso de las ciudades o zonas con patrimonio cultural, es uno tener los atlas de riesgo, ¿verdad? Que por ley deberían de tenerse en todas las ciudades, atlas de riesgo en los que se involucren diferentes eh, riesgos o peligros, ya sea por deslizamiento de laderas, que también involucra aquí nuestro tema, o por desprendimiento de materiales o bloques, ¿no? Creo que eso sería una parte inicial que en conjunto con las universidades, con el gobierno y los especialistas en esta área, determinar zonas de riesgo y a partir de ahí tomar decisiones para mitigar algunos posibles problemas, ¿no? Como se mencionó, pueden ser o esta cimentación o no, poner micropilotes, muros, etcétera, ¿no? Pero para mí, como una estrategia que a lo mejor no es innovadora, pero que se debe tener y muchas ciudades no la tienen, es generar atlas de riesgo en el que podamos nosotros identificar las zonas que puedan tener afectación por este tipo de eventos, ¿no? ¿Cómo pueden los indicadores de fracturamiento y subsistencia predecir comportamientos inestables en macizos rocosos? Sí, bueno, ¿cómo pueden los indicadores de fracturamiento y subsistencia predecir comportamientos inestables? Bueno, voy a hablar un poco de, no sé, en el caso de minería subterránea que tenemos regularmente en algunas unidades, hundimiento por subniveles, ¿sí? ¿Qué pasa con los hundimientos por subniveles? Al momento que nosotros estamos haciendo el tumbo, la extracción de mineral, nos va generando grietas, ¿sí? Alrededor de de nuestra zona de mineral interna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros regularmente en estas zonas? Vemos y medimos en sitio las fracturas, ¿sí? Hay metodología, bueno, medimos las fracturas ya de manera sistemática como parte de un procedimiento. Posterior a eso, las identificamos con ciertas marcas y lo asociamos a la zona de extracción, ¿sí? Donde estamos trabajando. También en este punto asociamos con la geología estructural, las litologías, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó en una mina acá en México también? Era una mina de extracción alta, más de 10,000 toneladas por día, un hundimiento por subniveles, un material pues malo, la verdad, un scam que parecían arcillas.
¿qué hicimos nosotros? Más que predecir, hay algunas metodologías empíricas, no recuerdo ahorita el autor, pero que se pueden utilizar dependiendo la profundidad a la que estás extrayendo, el diámetro de tu cráter, puedes estimar cuál va a ser la afectación de tu subsidencia, ¿no? O de tu formación de grietas. Un rango de zona de transición, si lo queremos llamar así, y otro de inestabilidad. ¿Qué se puede hacer también? Hay softwares, igual, ya no voy a decir marcas porque me sentí regañado ahorita, pero hay softwares en los que puedes simular el comportamiento de tu macizo rocoso con la extracción, ¿no? Entonces ya te puede decir hasta dónde puedes tener ese fracturamiento generado por la subsidencia y poder predecir comportamientos, poder hacer planeación y proyección de nuevos proyectos, ¿no? En la mina que les menciono, pues hicieron una mala planeación desde la creación o el diseño inicial de la mina, en la cual tenían 10 rounds con ventiladores, casi todos, yo creo que el 60%, 70% de extracción, y todos se perdieron, ¿sí? Porque al momento de hacer el diseño de la mina no contemplaron la afectación por la subsidencia, ¿no? Entonces, creo que aquí dice cómo poner el comportamiento, predecir el comportamiento. Uno es asociar la metodología empírica que les menciono y otra relacionarlo con monitoreo y el análisis 3D, ¿no? Para corroborar la información. Otro caso que nos pasó en otra mina aquí también en México, hicimos un análisis con metodología empírica y lo asociamos también con el FLAC 3D, si mal no recuerdo, y, y vimos que en menos de un año íbamos a tener afectación en un Robins, ¿no? Se le dijo a la gente de mina, ellos estuvieron en la decisión de hacer el Robins, y al año y fracción se empezó a fracturar la zona superior o superficial, el contraposo Robins, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar, ¿no? A hacer este tipo de análisis, ¿cómo se llama? Empíricos y con software 3D, ¿no? Como les comentaba al principio en otras consultas, es importante identificar en campo las condiciones críticas que se pueden presentar en el terreno, y una de estas condiciones críticas, o dos de estas condiciones críticas, pues es el fracturamiento y la subsidencia. Pero no solamente son esos, hay que estar bastante despiertos para poder identificar, por ejemplo, presencia de aguas, rocas colgadas, alterabilidad de la roca. Son condiciones que te van dando, te van avisando que hay un comportamiento inestable del terreno, y bueno, tienes que volver a caracterizar esta zona o este sector donde se han presentado estas condiciones y hacer lo que llamamos nosotros la calibración de los modelos, ¿no? Porque todas estas zonas han sido ya evaluados con información cuando de repente todavía no estaban descubiertos, todavía no estaban excavados, como lo mencionó Cristian, a través de perforaciones, como lo mencionó Diego, también metodologías de geofísica, ¿no? Sin embargo, estas investigaciones son puntuales, ¿no? Son puntuales, por eso es importante ya en el transcurso de la excavación, tenemos que ir al campo o a través de otras tecnologías como la fotogrametría y otros también, incluso puede ser escáneres, radares, ir haciendo el seguimiento de que lo que nosotros hemos modelado se cumpla realmente en el campo. Y si no se está cumpliendo en el campo, se van a dar estas condiciones, ¿no? Se van a verificar fracturamientos, diferentes obviamente al que hemos modelado, ¿no? Entonces, sí te muestran que se está dando las inestabilidades en esta zona, ¿no? Muy importante identificarlos. Y como les decía, ¿qué deben hacer? Deben calibrar su modelo, volver a actualizar la estabilidad en esas zonas, colocar instrumentación para monitoreo geotécnico, como también lo dijo Diego, no solamente basta con tener la información, sino hay que saber qué vamos a hacer con esta información, ¿no?
se habla mucho de los TARF, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta o cuál van a ser mis umbrales de límites para yo tomar ciertas acciones, ¿no? Ok, sí, no tengo mucho más que decir. Algunas acotaciones adicionales que podría aportar es tal vez llevar ese término de subsidencia más a gran escala, ¿no? A justamente la transición Open Pit Underground. Entonces, la subsidencia es una expresión en superficie, pero que tiene una razón subterránea. Y cuando vamos al mundo de subterránea, muchos de los key factors ya lo mencionó Percy, estoy de acuerdo con ellos, pero agregaría también la condición de esfuerzos. Creo que cuando entramos en el mundo de subterránea, la condición de esfuerzos, ese tensor de esfuerzos, es importante entenderlo tanto en magnitud como en orientación. Y como mencionó Diego, también existen diferentes metodologías. Y es curioso, es bastante interesante este tema porque llega a puntos legales. Es decir, si tenemos una mina y vamos a explotarlo por panel caving, block caving, ¿sí? Lo que queremos saber es cuál va a ser la extensión de ese footprint en superficie, producto de la subsidencia. Y eso tiene temas legales porque si nosotros decimos que ese es el footprint, ese footprint tiene que amarrar bien con los límites de la mina, ¿cierto? Porque si nos extendemos fuera de las extensiones de la mina, entonces estamos en problemas. Entonces hay consecuencias legales, hay todo un tema bastante complejo, pero desde el punto de vista técnico sigue siendo fascinante. Entonces el meollo del asunto es que queremos predecir cuál va a ser ese footprint de la subsidencia. Existen, tal como mencionó Diego, técnicas empíricas para definir ese conito, técnicas de modelamiento numérico también, con fines de predecir la magnitud y la extensión de ese efecto. Lo que sí hemos aplicado es también las técnicas SINSAR para poder monitorear esta subsidencia, similar a lo que hacemos con los tailings cuando queremos ver settlement, asentamiento, ¿sí? Puede darnos información muy valiosa. ¿Qué diferencias prácticas presentan los modelos de Hooke y Brown y Column en el análisis de estabilidad? Bueno, yo regularmente, de manera a lo mejor práctica o sencilla, prefiero irme cuando tenemos, dependiendo del tipo de material que tengamos, si es un material rígido, si lo quedamos de una forma, me enfoco por el método de Hooke and Brown, y así es un material dúctil, ¿sí? Ya sea un relleno, un suelo, etcétera, me asocio con o utilizo el column, ¿no? Entonces, para mí esa es la diferencia práctica. Yo lo aplico sin meternos en tantas diferencias de terminología y formulación, etcétera. La diferencia práctica para mí que me ha dado resultado es utilizar Hooke and Brown para materiales más rígidos, si lo queremos decir, y el More Column para materiales no consolidados, ¿no? Si lo queramos de una forma. Para mí esa sería una diferencia práctica, me ha dado resultado, no sé los compañeros cómo lo apliquen, ¿no? En los análisis que yo realizo. Bueno, la diferencia es su empleabilidad, como lo dijo bien Diego, ¿no? El modelo de Hooke and Brown se utiliza para macizos rocosos bastante competentes, y el modelo de Moore-Coulomb, además de utilizarlos en suelo, lo puedes utilizar en rocas o bien fracturadas o en rocas que tienen muy pocas fracturas, de repente por debajo del 10%. ¿No? Para todas las demás, los demás grados de fracturamientos tendrías que utilizar el Hooke and Brown, ¿no? Y básicamente sus principios son, yo lo diferencié por los parámetros de entrada. El Moore-Coulomb, sus parámetros de entrada principal son la cohesión y fricción, y el Hooke and Brown son pues los esfuerzos principales que se determinan en el laboratorio, ¿no? El esfuerzo mayor, esfuerzo menor.
así también como la resistencia a la compresión uniaxial. Me gustaría recomendarles, si entran a la página del ISRM, y eso sí lo podemos hacer público porque está de libre acceso para todos nosotros, si entran a la página del ISRM, justamente uno de los últimos lectures que se ha dado, responde esta pregunta: las diferencias técnicas y aplicaciones prácticas de ambos modelos, uno como modelo lineal, otro como modelo no lineal. ¿De acuerdo? Y pueden ahí ver los detalles. Entren a la página del ISRM, es un lecture totalmente libre y accesible. Ahora, desde el punto de vista práctico, como practitioners, alguien podría argumentar que simplemente el Hogan Brown para macizos rocosos es standard practice, es industry practice, ¿no? Es la práctica usual la práctica usual dentro de la industria. Ahora, ¿cómo algo se convierte en industry practice? Es una discusión muy interesante, no la vamos a tener ahora, pero sí, o sea, creo que si en algún momento ves un diseño de un talud en macizos rocosos, es muy probable, muy probable que esa resistencia esté modelada con un Hogan Brown generalizado y con los inputs que ya conocemos. Muchas gracias a los expertos por sus valiosas contribuciones durante este foro. Vamos a ir pasando al final de nuestro evento. Agradezco también a todos los participantes por haber enviado sus consultas al momento de inscribirse, y a aquellos que estuvieron enviando algunas consultas de manera privada para que podamos incluirlas en esta ocasión. ¿Ok? Antes de despedirnos, quisiéramos anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo bootcamp de mecánica de rocas, que sería una experiencia intensiva diseñada para profundizar en técnicas y conocimientos sobre este tema. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro director académico, el señor Cristian Obregón, quien nos va a comentar un poquito más sobre este programa y cuáles serían sus beneficios. Ok, listo, pasamos rápidamente. Entonces, me gustaría presentarles de forma muy breve y escueta el bootcamp en mecánica de rocas que el Centro Geotécnico Internacional está lanzando muy pronto. Bueno, en esencia, el bootcamp tiene una naturaleza bastante intensiva, ¿de acuerdo? Es un curso acelerado y estructuralmente lo hemos elaborado en 6 módulos, ¿no? Que abarcan desde los fundamentos de caracterización, que tanto hemos hablado en este foro, logueo, mapeo, ensayos, el uso de los datos, análisis, interpretación, pasar por el modelamiento y diseño, hasta la presentación de tecnologías emergentes que sean relevantes para nuestro sector. Como objetivo general del curso tenemos pues el fin de crear un enfoque práctico, de tal manera que podamos brindarles los skill sets a los participantes que puedan llevar directamente a su área de trabajo. Ok, la siguiente, por favor. Bien, en temas de contenido tienen ahí la lámina detallando un poco los tópicos que hemos elaborado y que pensamos compartirlo como parte de este bootcamp. No voy a leerlo todo a detalle, pero esencialmente cubre desde la caracterización, análisis, diseño, modelamiento, hasta el uso de tecnologías emergentes como mencioné, dado que son herramientas que hacen nuestro trabajo mucho más fácil y sencillo. Siguiente, por favor. Bien, ahí tienen las coordenadas del Centro Geotécnico Internacional. Por favor, pónganse en contacto para mayores detalles, información, y gustosos acá los colaboradores van a compartirles la información necesaria. Yo agradezco personalmente, creo que ha sido una discusión bastante interesante y las preguntas también, tanto para Diego y Percy, y bueno, esperamos también tenerlos como parte de la plana docente para este bootcamp. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de todo el equipo, queremos agradecer nuevamente a los expertos por compartir sus conocimientos y experiencias, y a todos los asistentes
por su participación. Este foro ha sido un espacio valioso para el intercambio de ideas, el aprendizaje conjunto y la reflexión sobre los retos y avances en la mecánica de rocas. Nos despedimos con el deseo de que este encuentro haya fortalecido nuestra comunidad profesional y que los inspire a seguir explorando y aplicando nuevos conocimientos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en próximos eventos. Sí, compartimos noticias en nuestras redes sociales que tenemos ahí en pantalla. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nuevamente, muchas gracias por participar. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.